Muy bien. Entonces, punto número 5, oficio. Y punto número 6, el síntoma, la enfermedad. La enfermedad que aparece en determinado momento de nuestras vidas o que muchas veces aparece en el momento de nacimiento que lamentablemente tenemos muchas historias de niños que nacen con síntomas, ¿no? Entendemos que ese niño que nace con un síntoma es el reflejo de la problemática de mamá y papá mientras estaban embarazados o incluso de la parte transgeneracional que nos tocará eso en la clase que viene, hablarlo. Pero el síntoma es muchas veces reflejo de una problemática que se viene viviendo generación a generación. ¿Mm? Entonces, en el caso de una mujer que ha sido agredida, por ejemplo, por la pareja cuando estaba embarazada, puede que tenga una hija con síntomas en la piel, alguna psoriasis, alguna rosácea, porque al fin y al cabo las enfermedades también nos cuentan historias, historias de situaciones vividas, de las que nos hemos anclado emociones, de las que no nos hemos podido liberar como hubiésemos querido por los programas mentales que tenemos, y ahí está que el cuerpo aparece como una muestra de eso que se está viviendo con la intención de empezar a mirar para adentro. El cuerpo no es más que también una forma de que nosotros podamos mirar para adentro. Entonces, repasando un poquito, bueno, acá están los puntos que faltaban con los ejemplos. Sentimiento, lo que se repite es el sentimiento. Mamá, después de una pérdida de un hijo, por ejemplo, se sintió triste. Hijo o hija se ancla en la tristeza, un poco como para también estar conectado a esa tristeza. Mamá pierde un hijo, se ancla en la tristeza, al tiempo nace quizás este otro hijo o esta otra hija, y la abunda un sentimiento constante de tristeza, porque está conectado todavía con ese dolor, y lo que repite es ese dolor. Oficio. Es un oficio que repara un daño, dolor, herida generada en la gestación. Ejemplo, mamá sufre violencia, hijo o hija se vuelve abogada defensora de mujeres víctimas de violencia. No hay ningún problema en tener un oficio reparador, porque en algún punto nuestros oficios tienen relación con una reparación gestacional o genealógica. El tema está cuando no somos conscientes y cuando no tenemos la posibilidad de elegir conscientemente lo que queremos y a lo que nos queremos dedicar. Porque muchas veces uno tiene un oficio, lo disfruta, en el caso mío particularmente, yo he hecho mi trabajo también personal, pero por ahí hay otros que no hacen un trabajo personal, interno, pero tienen un trabajo que les gusta, que les satisface. Está perfecto. Cuando nosotros indagamos, vemos que también está condicionado por lo que vivió en la gestación que lo llevó a tener ese oficio, pero no es fuente de problema. ¿Me explico lo que quiero decir? Nosotros siempre vamos a tratar de ir a reconfigurar o a desprogramar o a decodificar cuando lo que se está viviendo es un problema para el que lo está viviendo. Porque en definitiva, el que es maestro y disfruta de ser maestro quizás viene de una historia genealógica y gestacional, pero que al fin y al cabo no le está repercutiendo en una problemática. Pueden ser otras las problemáticas que está viviendo. Capaz que dice, bueno, me encanta ser maestro, pero no gano lo suficiente como me gustaría. Bueno, ahí ya hablamos de un tema económico. Síntoma como reflejo de lo que se vivió en el embarazo. Ejemplo, mamá se sintió asfixiada por la pareja mientras estaba embarazada, hijo o hija tiene asma o problemas pulmonares, que por lo general los temas pulmonares reflejan siempre los problemas como de territorio, de asfixia, de sensación de invasión. Muy bien. ¿Qué influye en nuestro proyecto sentido gestacional? Acá ya estamos en un punto que es importante. Intención de los padres, estado emocional de la madre, acontecimiento de urgencia, la forma de nacer, lo que no se dice y lo transgeneracional. Entonces, aparte de lo que acabamos de ver, también se suma esto. ¿Qué influye en nuestro proyecto sentido gestacional? Esto también es clave para entender cómo vivimos y las cosas que nos pasan. Punto número 1. Intención de los padres. En este punto va a ser muy importante si he sido deseado o no.
Porque si mamá quería un hombre y salí mujer, o quería una mujer y salí un varón, si mis padres querían que yo tuviese una profesión particular, más allá de que si ellos no tuvieron esa posibilidad, agradar al abuelo, conseguir algo con mi nacimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Es un nacimiento que viene porque mi mamá estaba constantemente diciéndome, hijo, ¿cuándo vas a tener un hijo? Entonces, como para, ¿no es cierto? Para complacerla, es que di a luz a este hijo. Entonces, fíjense que la intención de los padres con el cual tienen este hijo es importantísimo, porque esto también, al fin y al cabo, va a determinar ese sentir, ese sentido de vida de este niño. Si yo quería una nena y de repente me salió un varón, posiblemente ese varón esté con un conflicto en el momento del nacimiento de no haber sido deseado, o de ser el polo opuesto, o de haber sido deseado pero en el polo opuesto en el caso de una mujer. Entonces puede ser un varón pero más femenino. Y es más femenino porque está buscando ese reconocimiento de papá o de mamá. Entonces por ahí es un varón que, bueno, tiene más tendencias femeninas y lo vive de esa manera. Mismo puede ser a la inversa, una mujer que es más masculina, porque en el fondo cuando buscamos y indagamos nos damos cuenta que mamá deseaba un varón. ¿Ok? Entonces una forma de buscar ese reconocimiento es a través del comportamiento. Yo no fui deseada por mamá, entonces lo que voy a buscar es sentirme digna de su amor, porque si no fui deseada, entonces no me quiere, y si no me quiere, entonces no soy válida, y si no soy válida, entonces no soy merecedora. Entonces, ¿qué busco? Busco siempre la aprobación, busco siempre ser vista, busco siempre ser amada. ¿Y cómo lo muestro? Y lo muestro con mis comportamientos hacia mamá. Le digo todo que sí, la complazco, me sacrifico, me dejo de lado, la pongo como prioridad. ¿Te das cuenta? Y son formas que muchas veces hacemos para buscar ese reconocimiento, o de mamá o de papá, dependiendo de cómo ha sido la intención de ellos en el momento de nuestro nacimiento. Mira, Raquel O'Neill. Yo no sabía todo esto, quedé embarazada poco después de que uno de mis hijos falleció. Es reconocerlo, conectar con eso, sentir esas tristezas, esas angustias, esas pérdidas, da posibilidad de expresión. Yo no sé si tus hijos sabrán sobre esa historia, si realmente está curado. ¿Cómo sé que está curado? Y cuando recuerdo la historia no me genera lo mismo. Esa es una forma de darnos cuenta que estamos en el proceso de sanación. Que cuando miro para atrás, recuerdo, ya no me genera angustia, ya no me genera dolor, ya no me genera odio, ya no me genera malestar. Todo lo contrario, me genera paz, me conecta con el amor, me conecta con la vida, me conecta con el aprendizaje, porque muchas veces uno vive una situación difícil y se encierra en que vivió una situación difícil y no le encuentra salida y se enoja. Y no nos permitimos darnos cuenta de que muchas veces la situación es difícil, ya se vivieron, ya están, no la podemos cambiar, pero sí podemos aprender de ellas para crecer, para mejorar, para prevenir situaciones futuras. ¿Ok? Estado emocional de la madre. Psicología del líquido amniótico. Nosotros entendemos que cuando mamá está viviendo situaciones que le generan diferentes sensaciones, esas se transmiten a través del líquido amniótico, porque el líquido transmite mucho, ¿no? Información y conecta con las emociones de mamá y nosotros estamos envueltos en todo ese líquido amniótico, en todas esas sensaciones. ¿Cómo se siente emocionalmente mi madre cuando yo estoy en su vientre? En relación a todo, a papá, a la familia, al trabajo, a ella como mujer, como madre. ¿Cuáles son las emociones que vive durante el embarazo? ¿Qué es lo primero que siente cuando se entera que está embarazada? Ese punto también es clave, porque mamá te puede decir, te amé, te quise, pero quizás en el momento en el que vio el evatez, que vio las dos rayitas, dijo, no, ahora no. O justo en este momento no. Y capaz que a los 2 segundos dijo, bueno, seguimos adelante. Pero ya ese primer momento marcó.
¿Te das cuenta? Ya ese primer momento marcó, no soy deseado por mamá. ¿Mm? Entonces también estudiar cómo mamá experimentó este proyecto sentido, qué vivió, cómo se sintió, es lo que a nosotros nos va a dar el punto de entender cómo tú estás viviendo tu vida. Acontecimientos de urgencia. ¿Mm? Tiene relación un poco con lo que estuvimos viendo. ¿Qué ocurre en el seno de la familia durante el embarazo? Mamá pudo tener un susto, a papá lo echaron del trabajo o lo ascendieron en su empresa, alguien cercano tuvo un accidente, alguien falleció. Todo esto va a ser muy importante porque dejará una impronta en el bebé. Recuerden la clase pasada, el tema de improntas. Deja una marca en el cerebro. Entonces, esos acontecimientos son muy importantes tenerlos en cuenta. Si se puede buscar obviamente la información. Yo entiendo que por ahí muchos me pueden decir, pero yo no sé, no tengo información, nadie me contó nada. Bueno, lo que tengas, lo que puedas buscar, siempre que puedas buscar y tener información es un compromiso hacia ti, a tu crecimiento, a tu sanación y a tu vida en algún punto. ¿Ok? Gracias ahí, José, por suscribirte al canal. Y la forma de nacer. Cuando estudiamos la forma de nacer, ahí también se empiezan a prender las lamparitas de conciencia. ¿Mm? Porque claro, tu forma de nacer representa cómo vas a encarar tus futuros proyectos de vida. Porque el nacimiento, podríamos decir que es la culminación de un proyecto. Cuando a ti te conciben, inicia el proyecto de vida que culmina en el nacimiento. Es decir, el proyecto de vida culmina en el nacimiento. Entonces, la forma de nacer va a determinar no solamente cómo vas a iniciar, cómo te vas a mantener o cómo vas a finalizar los proyectos. Fundamental estudiarlo también dentro de este marco de proyecto sentido. ¿El bebé pudo hacer todo su trabajo de parto o no? ¿O fue asistido? Porque si fue asistido en el trabajo de parto, posiblemente cuando encare un proyecto de vida, nunca lo va a hacer si no es por ayuda externa. ¿No se han sentido muchas veces o conocen a personas que no arrancan, como que les cuesta arrancar, como les cuesta iniciar proyectos, si no es que viene alguien y le dice, che, hacemos esto y ahí sí, como que se animan? Porque como el proyecto de vida que inició en la concepción y finalizó en el nacimiento fue asistido, en el caso fue asistido el nacimiento, es como que siempre necesito una asistencia, ya sea para iniciar, para mantenerme en el proyecto si no me quedo a la mitad, o para terminarlo. ¿Cómo saber qué pasó en el embarazo si ellos no saben? Muy simple, utilizamos la técnica de hipnosis ericksoniana. Saben que soy especialista en biodescodificación, trainer en programación neurolingüística y también trainer en hipnosis ericksoniana. Y con la herramienta de la hipnosis profundizamos en esa información que está. Porque tú puedes decir, no está mi mamá, no está mi papá, ¿a quién le pregunto? ¿Mm? Bueno, no estarán. Tú no tendrás esa información conscientemente, pero en tu inconsciente está toda la información. ¿Por qué si no se te repiten las historias? ¿Por qué si no buscas esas historias? Por más que no tengas conciencia, por más que no tengas la información, está ahí la información, está en tu interior, está en tus células. Y a través de técnicas y herramientas, tanto como para encontrar esa información, como para desbloquearla, como para liberarla, como para sanarla, es que tú haces ese proceso. Entonces, aquí no solamente estamos en este apartado de tomar conciencia, en ese tomar conciencia, en ese comprender, también vamos liberando a mamá. Vamos liberando a mamá de justamente ese no saber, de ese no tener esa conciencia, de ese haber vivido esas situaciones que, bueno, tocó vivir, pero la liberamos porque ahora la comprendemos, porque ahora no la enjuiciamos, porque ahora conectamos ambas desde el ser que somos y no desde el personaje que nos creímos ser. No desde la historia que me inventé o que me creé o que me contaron que soy, sino desde el ser que somos. Conecto con mamá desde el ser que somos, desde lo que nos une, no desde los mapas, no desde los egos que nos separan. Porque desde el ego y desde el mapa es muy fácil. Mamá, ¿no te diste cuenta? Mamá,
¿Cómo lo perdonaste? Mamá, mamá. Desde ese lugar es fácil, pero desde el ser que somos es mucho más simple. ¿Mm? Conectar, soltar, perdonar, entender, aceptar. Y venimos haciendo ese trabajo. ¿Mm? Hoy no solamente estamos tomando conciencia de que la vida que estoy viviendo no es mi vida, sino el programa de mi vida, sino que además estamos poniéndonos en el lugar de mirar a mamá y a las circunstancias que se vivieron, no solamente de mamá, de papá mismo, sin juicio. Características del ser, no enjuicia. ¿Qué va a juzgar? Si no hay nada que juzgar. Si cuando metemos para adentro no hay nada. No hay situaciones, no hay experiencias, hay vida, hay amor, hay paz. ¿Qué va a juzgar? ¿Mm? Simplemente se experimenta y se expande y se comparte. ¿Ok? Punto 5. Lo que no se dice, los secretos. ¿Por qué se casaron mis padres? Alguno de ellos pensaba en otra persona, estaba enamorado de otra o de otro. ¿Qué es lo que no querían que supiese su pareja? Lo que se esconde el bebé lo expresará a través de una repetición o reparación emocional, conductual, psicológica o biológica. ¿Mm? Tal cual el caso que yo tengo de un niño que se curó de un tartamudeo cuando vino su madre a la consulta, que me dice: mi hijo tiene tartamudez, es tartamudo. Y empezamos a buscar y empezamos a indagar y llegamos al secreto. Hay un secreto que tú no estás expresando, porque eso viene del proyecto sentido. Y medio que miraba para abajo, y miraba para arriba, y como que no me miraba, ¿no? Como que no me centraba la atención. Entonces, bueno, esto es muy simple, ¿no es cierto? Nosotros de la biodescodificación lo hacemos muy simple la cuestión. Mira, hay un secreto, ese secreto está dando el efecto de que tu hijo tiene tartamudez. O expresas el secreto o tu hijo sigue tartamudo. Eso es una decisión prácticamente personal tuya si quieres, si te quieres curar, si te quieres liberar. Y en efecto, a eso tu hijo también se sanará o no, no lo sabemos. Pero por lo menos tú estás en coherencia, porque estás gastando mucha energía en guardar un secreto, en esconder ese secreto que tu hijo no habla. ¿Te das cuenta? Y dice: bueno, te lo voy a decir. Mi hijo no es hijo de mi marido, es hijo de otro hombre, del cual me embaracé y no se lo conté. Hasta ahora piensas que es el papá. Bueno, ahí está el secreto. ¿Mm? No hay juicios, no hay bien ni mal, no hay malos y buenos.